Galaxia en llamas, parte 14. Del 24 al 25. Primer contacto Protoss. Los Protoss se encontraban investigando de manera unida sus alrededores dentro del sistema solar principal. Algunos lo tomaron como una señal divina de sus creadores para iniciar la forja de su imperio expansionista. Otros lo vieron como el fin de su existencia, un castigo divino al no poder destruir a los Zerg, y la mayoría tomaba esto como lo que era, un accidente de proporciones cataclísmicas. Esto trajo quejas, disputas e incluso protestas en las que varios líderes revolucionarios querían tomar el control de su planeta para que, según palabras de ellos, iluminarlos de la verdad divina. Esto llevó a la casi guerra civil total del planeta Protoss. Las disputas comenzaban a escalar desde simples palabrerías hasta protestas y enfrentamientos. Hasta que un día, frente a su planeta, apareció una flota Zerg que quedó varada tras la colisión galáctica. Esta flota había sido enviada a destruir una colonia humana de los dominios Terran, pero durante su viaje la galaxia colisionó, cambiando la geografía galáctica de tal manera que aquella colonia humana intercambió posición con el planeta de los Zerg, provocando una invasión masiva. La raza Protoss decidió unificarse por esta única vez contra una amenaza de proporciones planetarias. Las flotas Protoss de los alrededores escucharon la llamada de auxilio del planeta principal para destruir a los Zerg, usando sus mejores armas, tropas y estrategas. Lograron contener buena parte de la flota Zerg desde tierra. Las tropas se preparaban para una invasión terrestre por medio de esporas Zerg dispersadas desde las enormes bionaves que lograban acercarse lo suficiente para liberarlas. Todo el poder Protoss se concentró en esta amenaza con la esperanza de poder destruir a estas abominaciones, cuya mera existencia era una blasfemia que debía ser borrada de la galaxia. Sin embargo, algo estaba mal. Según los estándares de una invasión Zerg, estaban atacando de manera desesperada como si no fuesen seres pensantes. Esto era extraño, ya que los Zerg siempre estaban comandados de manera remota por cerebros o reinas Zerg de forma estratégica. Algunas teorías hablaban de un fallo en la red neuronal de los Zerg, otras de que esta flota no era del todo pensante, o que su organismo principal de comando central había muerto durante el viaje. Fue entonces que, horas después de esa masacre, se recibieron señales de una flota de origen desconocido que por poco fue catalogado como chatarra espacial, asteroide o pecio espacial. Pero al enviar sondas de exploración hacia estas naves desconocidas, se descubrió que eran naves tripuladas por seres alienígenas totalmente desconocidos. Estos modelos parecían estar hechos de basura o restos de naves destruidas pintadas de color rojo. Eran naves sin sentido alguno, pero con la particularidad de tener gran cantidad de señales de vida en su interior con rumbo al planeta Protoss. Rápidamente, las tropas y flotas Protoss se posicionaron de manera defensiva en la órbita, buscando patrones ofensivos en esta flota. Sin embargo, aquella flota simplemente tomó rumbo de colisión, disparando ronda tras ronda de sus armas montadas en las naves como si hubiesen sido pegadas con cinta adhesiva al azar. La flota Protoss comenzó a destruir estas naves de manera fácil, usando sus armas más potentes para evitar colisiones que dañan incluso a sus propias naves. Las pocas naves enemigas que lograron abordar los cruceros Protoss trajeron incontables tropas que luchaban cuerpo a cuerpo y usaban armas sin sentido alguno. Estas armas variaban desde cohetes en palos hasta cañones que disparaban seres de menor estatura con una inteligencia inferior al promedio. Además, sus naves estaban llenas de lo que fue catalogado como biomasa. Sus tripulantes parecían tener mutaciones corporales, tentáculos, esferas ponzoñosas amarillas y gruñidos que recordaban a una infección Zerg mutada.
Las defensas terrestres observaban cómo algunas naves caían en medio de llamas, solo para impactar de manera arrasadora en lugares estratégicos. Las pocas naves que sobrevivían al impacto liberaban una enorme cantidad de tropas ruidosas con piel verde y café, portando armas sin lógica aparente. Aunque las fuerzas protoss comenzaron a ganar terreno gracias al uso de colosos, inmortales, fénix y arcontes, las oleadas de enemigos eran abrumadoras. Los recién encontrados Han-Re tomaron esta invasión como una prueba de los Xel'Naga para demostrar su valía como dignos descendientes. Junto a los Taldarin, eran los más numerosos y activos en los campos de batalla, repeliendo oleadas enteras. Las 4 naciones luchaban nuevamente juntas como especie ante esta creciente amenaza. El ejército Protoss comenzó a tomar medidas de combate aún más agresivas contra los orcos contaminados por el Flood, cuando estos mutaron en nuevas bioformas de combate que, a pesar de no poder causarles muchas bajas, comenzaron a despertar una inquietante idea. Estos seres semejantes a los Zerg habían consumido parte de estos y contaminados a los alienígenas que estaban asediando su planeta de manera ineficaz. Por ello, se temía que estos seres parasitoides pudieran comenzar a controlar a los Zerg, como lo había hecho Meng en el pasado con algunas colmenas para beneficio propio. Por este motivo, se ordenó el despliegue de naves nodrizas en cuyo interior se transportaban fuerzas bélicas de mayor rango para acabar con los parásitos. De pronto, desde las estrellas emergió una flota de guerra desconocida que emitió una señal de comunicación en la que se aclaraban sus intenciones de ayudar a contener esta amenaza. En la transmisión aparecía un holograma de lo que parecía ser un humanoide cuadrúpedo portando una armadura blanca detallada con color plata. Se trataba del mismísimo comandante Yepta Naut, quien había sido enviado por los altos cargos de la ahora renombrada Alianza del Mando Rex para dar persecución y ejecución a una flota orca reportada por los sensores del ahora colonizado planeta Forerunner Requiem. Dichos sensores habían detectado una señal de vida distinta en esas naves basura orcas. Artanis quedó un tanto desconcertado al no poder reconocer del todo a esta figura, así que activó su traductor en el comunicador. Tardó unos minutos en descifrar este nuevo idioma, pero finalmente comenzó la charla. Mientras tanto, Yepta observaba intrigado a la flota Protoss destruyendo naves orcas infectadas por el Flood con gran facilidad, ya que una tecnología de este tipo podría ser de utilidad en múltiples áreas para destruir a estos parásitos. Por lo tanto, sería una estupidez no intentar unirlos a su alianza. Momentos después, en tierra se observaba cómo naves desembarcaban a seres humanoides apoyados por otras razas alienígenas y humanos armados con tecnología extraña en las zonas donde había mayor concentración de los llamados profanadores. Estos seres exterminaron por completo a los profanadores usando tecnología jamás antes vista, pero al mismo tiempo extrañamente familiar. Minutos después, se llevó a cabo una reunión entre los altos mandatarios de las naciones Protoss y Yepta en la sala de reuniones. Yepta comenzaba a explicarles sobre los orcos y el Flood como amenazas que debían ser erradicadas sin importar el coste, así como sobre la alianza del Manto Rex y sus intenciones de proteger a la galaxia de estos males y otros que acechaban desde las sombras del espacio. Los orcos no son bestias comunes, son sádicos, monstruos horribles que solamente buscan destruir y causar sufrimiento para su placer. Sin embargo, lo que más sorprendió a los Protoss fue observar el rostro del Interex y ver que era un humano en un traje de combate mejorado con tecnología desconocida. Esto les impactó dado que los humanos que conocían tenían tecnología primitiva ante sus ojos. En cambio, estos humanos poseían armas que dejaban en ridículo a los usadas por los Terran o cualquier otra raza conocida hasta el momento. No obstante,
Yepta les ofreció unirse a la alianza con la finalidad de proteger a su especie de seres como el Flood y los orcos, bajo la única condición de que respetasen a los miembros de esta alianza como si fuesen sus hermanos. Todos decidieron unirse, aunque sus razones variaban y coincidían en varios puntos. La principal era que si dos de las mayores amenazas ya se habían unido de manera violenta y se suponía que habían derrotado una flota Zerg, que les aseguraba que no habría más como ellos en la galaxia. A esto se sumaba el hecho de que suprimirlos había tomado bastante tiempo, recursos y efectivos. Artanis vio una oportunidad de salvación y apoyo con ellos, por lo que unió a sus seguidores de los Nerasim a la alianza. Alarak, sabiendo que estos seres ocultaban un gran poder al no escuchar la voz de Amon desde hacía tiempo para guiarlo, decidió unirse también. La matriarca Ras Sagal, viendo el estado en el que se encontraba su pueblo y ante la amenaza de una nueva invasión, decidió unificar a los Kalai en la alianza. Talandar, impresionado por las armas y artefactos de estos seres, y viendo la posibilidad de mejorar a los miembros de los purificadores, también se unió. Por otro lado, el conflicto de ancianos perteneciente a los Hihanri vio esto como una respuesta a sus súplicas de la ayuda de los ancestros Selnaga. Esto para la protección de su pueblo, y por ende firmó la alianza. Tras eones de distanciamiento, los protos se unificaban nuevamente como raza con la esperanza de sobrevivir a esta nueva galaxia llena de peligros desconocidos, listos para atacar en cualquier momento desde las sombras. Capítulo 25. Después de haber recibido la advertencia de Horus, el Senado Galáctico decidió tomar votaciones tanto en favor como en contra de su anexión o vasallaje ante este imperio recién conocido. Para esto, se le pidió de la manera más cortés a Horus que se retirase del consejo para la toma de su decisión. Algo que molestaba a Horus totalmente. Pero si este juego de niños hacía más rápida la anexión de mundos al imperio y evitaba conquistas sin valor, sería mejor para él. Tan pronto como Horus y su Mournival se retiraron del consejo, Palpatine orquestó en su mente un odio y una rabia nunca antes vista. ¿Quién se creía este tipo para echar por la borda todos sus planes y logros hechos hasta el momento para controlar la galaxia entera? Era un plan sin fisuras, casi perfecto, pero este tipo amenazaba su futuro imperio galáctico con la anexión de mundos de vital importancia estratégica y militar. No era posible la mera existencia de un imperio de este calibre, ni siquiera en las regiones desconocidas. Fue entonces cuando Palpatine lo supo. Estos sujetos no provenían de su galaxia, sino de uno completamente exterior a la suya. Por culpa de este choque de galaxias, sus planes debían cambiar rápido para poder asegurar sus futuros dominios. Pero no tenía tiempo, ya que si este imperio era tan poderoso como aseguraba ser, lo único que conseguiría sería un genocidio en el que tendría todas las de perder. Además, la galaxia no estaba en su mejor momento para un conflicto de estas escalas al estar en medio de la guerra de los clones. Si de verdad quería causar daños notables a estos tipejos, debía ser desde las sombras como lo había hecho en la República. Pero necesitaba saber quiénes iban a estar de su lado y quiénes eran inservibles en una guerra de esta magnitud. Rápidamente, Palpatine decidió abrir una votación a todos los miembros del Consejo para saber quiénes se unirían al Imperio, quiénes eran neutrales y quiénes querían una guerra contra el Imperio. Todos sabían que el destino de sus planetas estaba en sus manos con el simple presionar de un botón. Aunque tardaron bastante para el gusto de Horus, mientras el Senado votaba, Obi-Wan estaba interesado en Horus por encima de la propuesta diplomática, ya que percibía una extraña energía que emanaba de él en todo sentido. Por lo que decidió entablar conversación con él de manera carismática. Vaya, no creo que la República se lo haya tomado tan bien, general. Horus se giró para ver a aquel Jedi que apenas le llegaba a la mitad de la cintura, tratando de contener la ira y relajarse.
contestándole de la mejor manera posible. Y eso que no has visto a los demócratas de ultramar como mi hermano Gilliman. Obi-Wan quedó algo confundido por semejante afirmación, aunque comenzaba a sentir esa aura de carisma a su alrededor. Por lo que, curioso, decidió preguntar por su hermano. ¿Quién es ese tal Gilliman, general? Horus lo miró con una sonrisa solo para seguir la charla. Es mi hermano de la 13ª Legión, los Ultramarines. A él le gusta esto de la política y la burocracia como si de caramelo se tratasen. Obi-Wan quedó impresionado al escuchar sobre alguien que le agradaba tanto la política. Por lo que, intrigado, decidió preguntar por los otros hermanos que tenía para saber a qué se estaba uniendo la República. Dijo 13ª Legión, ¿no? ¿Cuántos hermanos tiene, general? Horus vio a dónde estaba yendo la conversación, por lo que decidió decirle verdades a medias para ganarse su confianza y unirlo de la manera más pacífica al imperio de su padre, ya que toda ayuda sería bien recibida para la expansión durante la cruzada. Tengo 17 hermanos en total. Todos tienen una legión de marines espaciales iguales a mis hijos bajo su mando para unificar la galaxia bajo el mandato de mi padre. A Abaddon le pareció un insulto al mero hecho de compararlo con otras legiones como los Salamandras o los Ultramarines, ya que él había demostrado ser el mejor de su legión y, por ende, un digno hijo de Horus. A Horus Aximan no le importó el comentario de su padre, ya que sabía el tipo de trucos que usaba en ocasiones como estas para una rápida unificación. Gabriel Loken y Tarik Torgadon pasaron del tema sin darle mucha importancia, mientras que Obi-Wan quedó en shock solo de escucharlo. ¿Cómo era posible que un humano tuviera tantos hijos? Y aún peor, ¿de cuántos soldados estaban hablando por legión si eran 18 en total? No solo eso, si ya de por sí Horus emanaba una extraña energía de sí mismo, ¿tus hermanos también la emanarían? Muchas dudas comenzaron a manifestarse dentro de Obi-Wan mientras trataba de mantener la calma. Además, no quería ser demasiado intrusivo para levantar sospechas en Horus y evitar ser tachado de informante o espía, algo que pondría su vida y la de la República en riesgo total. Mientras tanto, en el Senado las votaciones habían terminado. De los 1000 mundos que conformaban la República, 250 decidieron unirse al Imperio dada la oferta de protección ofrecida por Horus. Mientras que, para sorpresa de muchos, 700 planetas se mantuvieron neutrales ante esta oferta, siendo leales a la República como la recién unificada Mandalore, Kamino, Kashyyyk, la propia Coruscant y otros más. Solo 50 tomaron acciones bélicas al sentirse amenazados por un tonto que no sabía de lo que sus planetas eran capaces de hacer en la guerra, como los Gamorreanos, Trandoshanos y Lasat. Palpatine, al ver esto, supo que todo lo que tenía que hacer era evitar la unión de los planetas desertores a este imperio para evitar que les diesen la información de sus planetas y la localización de Coruscant. Mientras, trataba de terminar con la guerra de los clones para evitar el desgaste militar contra estos imperiales, a la par que reforzaba el ejército de la República ante un posible ataque por parte de estos. Pero no podía unirse a los 50 que se dirigían a una muerte segura, así que negó el uso de soldados de la República al ser una guerra personal. Y según las leyes, si un planeta tenía conflictos con otros que fuesen exentos o miembros de la República, se le negaría el uso del ejército clon, ya que este estaba siendo usado en su mayoría contra las fuerzas separatistas en distintos frentes. Pero Palpatine supo que todo se iría al trazo tarde o temprano, si no se unían la República y la Federación de Comercio en un ataque masivo como este si fuera el caso. Por lo que decidió mantener la fachada y prometer el envío de tropas cuando tuvieran disponibles en las reservas, mientras decidió llamar a Horus para informarle sobre la decisión. Justo cuando Obi-Wan iba a preguntar por el padre de Horus,
un par de clones pertenecientes a la guardia de Coruscant llegaron para informarle a Horus que el Senado ya había votado una decisión, lo que dio un momento de calma a Horus para saber quiénes estarían de su lado y quiénes serían los pobres desgraciados que perecerían ante el poder del Imperio y sus legiones. Rápidamente, Horus y sus hijos fueron rumbo al Senado para escuchar el veredicto y zanjar este asunto de una vez por todas, dejando a Obi-Wan con la duda de saber quién era el padre de Horus y del por qué sentía esta aura emanada de él. Al llegar a la sala del Senado, Palpatine le informó de la decisión tomada por 250 mundos que serían parte del Imperio de ahora en adelante. Esto fue un éxito para Horus en cierta manera, hasta escuchar que la mayoría del Senado eligió rechazar su propuesta y que un pequeño grupo de planetas iba tras su cabeza. Esto fue un golpe para el primarca, viendo que no todos se unirían con el Imperio de manera pacífica, por lo que simplemente aceptó esto y procedió a reunirse en privado con los senadores de estos mundos, tentados por su oferta. Mientras tanto, Palpatine en las sombras informó a Grievous sobre el inicio de la invasión a Coruscant lo antes posible, ya que un forastero había llegado con intenciones de apoyar a la República en la guerra, con tal de acabar con los separatistas a cualquier costo. Y de llegar a firmarse este tratado de alianza, los separatistas tendrían un enemigo más en la lista. Grievous obedeció sin más y preparó una flota de ataque masiva rumbo a Coruscant para matar 2 pájaros de un tiro junto a sus nuevos aliados. Mientras tanto, algunos mandos recibían noticias de la destrucción de 2 flotas separatistas y un mundo fábrica fortaleza hace unos días. Esto gracias al no recibir reportes de estos. Fin. Esta historia continuará. Gracias por llegar al final del video. No olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar su like y sobre todo compartir. Así no se pierden ningún capítulo y ayudarían mucho a seguir creciendo este canal y su contenido. Hasta la próxima. Oh yeah, we want retribution.